En 2023, un exingeniero de la NASA afirmó haber construido una máquina que puede elevarse en contra de la gravedad sin usar ningún combustible, ni cohetes, ni fuego, ni gases de escape, solo electricidad. Si fuese cierto, rompería las leyes más sagradas de la física y reescribiría todo lo que sabemos sobre los viajes espaciales. Entonces, ¿es solo otro engaño o una puerta al futuro? El nombre del ingeniero es Charles Buller. Trabajaba para la NASA asegurando que los cohetes no explotaran sin razón alguna. Formó parte de los proyectos del transportador espacial Shuttle, el Hubble, la EEI y otros proyectos enormes. Ahora Buller y su equipo trabajan en una empresa privada llamada Exodus Propulsion Technologies, tratando de construir el sueño eterno de los ingenieros espaciales, una nave que no requiera combustible. Es el tipo de avance que cambiaría instantáneamente todo acerca de los viajes espaciales. Imagina un futuro en el que podrías ir a la Luna, Marte o a donde quieras sin gastar montones de recursos. Y este señor afirma que él y su equipo finalmente han descifrado el código, que han construido una máquina que puede levantarse en el aire sin ningún propelente. Lo entendiste bien. El equipo afirma haber violado la tercera ley de Newton, la regla básica de nuestro mundo que establece que toda acción necesita una reacción igual y opuesta. Por ejemplo, en los cohetes se expulsa combustible hacia atrás. Esa es la acción. Al ser empujado por él, el cohete avanza. Esa es la reacción. Un dispositivo mágico como ese también violaría la conservación del momento. Cuando empujas algo, ganas momento, pero algo más tiene que ganar momento igual en la dirección opuesta para equilibrar las cuentas. Pero este dispositivo cambiaría el momento total del sistema de la nada. Si lograste movimiento sin empujar contra nada, ¿cómo lo conseguiste? Es como un globo que de alguna manera puede avanzar sin expulsar aire. Si la máquina realmente funciona, debe haber alguna fuerza de la naturaleza nueva y desconocida que hemos pasado por alto en cientos de años de física. El propio Buller la llamó la nueva fuerza. Intentemos descifrarlo. Para crear esta magia utilizaron electroestática. Su dispositivo de prueba era pequeño. Un objeto de 30 gramos, aproximadamente del tamaño de un mozo de cartas, y logró generar empuje o impulso usando campos eléctricos, un tipo de fuerza invisible creada por cargas eléctricas. La nueva fuerza comienza a funcionar cuando ocurren dos cosas en el sistema. La primera es el desequilibrio eléctrico. Existe cierta presión eléctrica en diferentes partes del dispositivo, similar a la presión del aire. Si no se distribuye uniformemente a lo largo de él, por ejemplo, si un lado tiene más empuje eléctrico que el otro, ese es el primer ingrediente. Y eso sucede cuando el campo eléctrico, la fuerza invisible que crean las cargas eléctricas, se establece correctamente. Debe difundirse de cierta manera, no en línea recta sino de forma desigual y abriéndose en abanico, como los rayos del sol o los radios de una rueda. Y ¡boom! Cuando ocurre, el dispositivo se empuja a sí mismo y hace que todo el objeto se mueva. Al principio, la misteriosa nueva fuerza era diminuta, casi imperceptible. Mínimo impulso y ruido, pero con cada mejora las cosas empezaron a cambiar y en el año 2023 finalmente midieron el impulso suficiente para vencer la gravedad de la Tierra. La parte más extraña es que, según Buller, en algunos casos la propulsión continúa incluso cuando la energía está apagada, siempre y cuando quede carga en los materiales. Eso es extraño, es muy extraño. Eso sugiere algo completamente nuevo en la física, algo más profundo de lo que actualmente entendemos. Ahora bien, cualquier científico honesto empezaría a sudar porque eso suena loco, y francamente podría serlo. Buller admite que este todavía es un trabajo preliminar. El equipo publicó su descubrimiento y obtuvo una patente. Por cierto, la compañía incluye a personas que han trabajado en la NASA, Blue Origin y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Han estado experimentando con estas cosas durante décadas. Charles presentó sus hallazgos a APEC, una conferencia para personas apasionadas por la propulsión alternativa y cosas increíbles como motores warp, antigravedad y formas de hacer realidad Star Trek. Ahora están trabajando arduamente en ese proyecto. Por supuesto, este tema se volvió muy controversial y muchos científicos son escépticos. Podría haber un error que nadie ha detectado aún. Por ello, quieren probar la máquina en el espacio. Si también funciona allí, podría cambiar los viajes espaciales para siempre. Podría ser real porque no es la primera vez que hemos descubierto algo así.
Recientemente, una startup llamada EVO Ltd afirmó que habían construido un Quantum Drive, otro dispositivo de propulsión que al parecer no necesitaba combustible. Aseguraron que están explorando una teoría extraña y controvertida de la física llamada inercia cuantizada. Fue postulada por un físico británico llamado Mike McCulloch. Básicamente él afirmó que la inercia, lo que hace que los objetos resistan la aceleración, no es una regla básica de la naturaleza, sino un efecto causado por una radiación cuántica extraña en el borde del universo observable. En términos simples, si QI tiene razón, entonces bajo las condiciones adecuadas podrías generar empuje sin lanzar nada hacia atrás. No necesitas combustible, solo electricidad y una configuración lo suficientemente ingeniosa. Muchos científicos no lo aceptan, pero quién sabe, quizás por eso estas nuevas invenciones podrían funcionar. De todos modos, inicialmente la empresa EVO fue fundada por un pequeño equipo de especialistas en tecnología que quería encontrar energía inalámbrica. Su primera gran idea se llamó CBAT, transmisión aérea basada en capacitancia, básicamente una manera sofisticada de enviar electricidad sin cables a través del aire. Pero en algún punto del camino hicieron un cambio. Comenzaron a preguntarse, si podemos mover electricidad a través del aire de esta manera, ¿podríamos mover objetos también? ¿Podríamos replantear la inercia misma? Así que en 2021 comenzaron a trabajar en un dispositivo de propulsión basado en esta teoría de la inercia cuantizada y construyeron el Quantum Drive en torno a esta idea. Era un sistema eléctrico autónomo, sin tanques de combustible, sin combustión. Solo una caja de enchufar y usar que hace que las naves espaciales se muevan. Dijeron que es ligera, apilable y se puede fijar a un satélite como una tostadora. Y pesa solo unos pocos cientos de gramos, mucho más liviano que los propulsores tradicionales. En 2023 lo probaron. No en un garaje, sino en una auténtica cámara de vacío, simulando condiciones espaciales. El equipo dijo que descartaron todas las fuerzas conocidas que pudieran explicar los resultados, y que sí generó empuje, no mucho, pero era constante y medible. Luego llegó el gran momento. EVO y una empresa asociada, Rogue Space Systems, lanzaron el Quantum Drive al espacio y ahora están esperando los resultados de las pruebas. Muchos físicos piensan que todo esto es un disparate. Algunos de ellos notaron que esto es imposible porque serían máquinas de movimiento perpetuo. Básicamente, si un dispositivo como este realmente funcionara, se podría usar para generar energía infinita, lo cual viola la primera ley de la termodinámica. Pero EVO dice que no están haciendo eso. Dicen que QI funciona dentro de nuestras normales leyes de Newton, solo que un poco diferente. De todos modos, todo esto debe ser revisado 2 veces. El escepticismo es natural porque mucha gente tiene algunos recuerdos desagradables. En 2001, un ingeniero británico llamado Roger Shore introdujo el M-Drive. Era un extraño dispositivo en forma de cono que supuestamente generaba empuje sin expulsar nada por la parte trasera. La gente estaba súper emocionada. La NASA incluso lo probó con su equipo EagleWorks. Y en el 2016 dijeron que habían detectado pequeñas cantidades de impulso del M-Drive. Los medios de comunicación explotaron. La gente y los científicos estaban entusiasmados, pero más tarde, estudios más grandes, incluyendo uno de una universidad alemana que realmente profundizó en el tema, encontraron el triste resultado. Fue solo un error experimental. Para el año 2021 el veredicto fue claro, el M-Drive no funcionaba. Todo era ruido experimental y datos malinterpretados. Otro sueño se desvanecía. Muchos diseños sin propulsor se han estrellado contra una gran y obstinada pared, las leyes de la física. Así que es demasiado pronto para decir que estas startups acaban de cambiar el mundo para siempre. Pero, ¿y si resultara ser real? No sería solo un nuevo motor, sería una nueva era. La NASA envió una nave espacial directamente al Sol. Es el objeto hecho por el hombre más rápido de la historia y podría cubrir la distancia de Filadelfia a Washington D.C. en solo un segundo. La misión de la sonda solar Parker es estudiar el comportamiento peligroso de nuestra estrella. Los científicos advierten que las tormentas solares masivas son inevitables y las consecuencias podrían ser catastróficas para nuestro planeta. La nave espacial se acercó 7 veces más al Sol que cualquier otra sonda.
Logró hacerlo durante su 22º sobrevuelo al astro desde su lanzamiento en 2018. Debido a que nuestra estrella es tan masiva, su gravedad es realmente fuerte, como un imán gigante. Mientras la sonda vuela alrededor del Sol, utiliza la gravedad para ir cada vez más rápido y finalmente alcanza esa velocidad vertiginosa. A medida que se acercaba cada vez más a la corona del Sol, que es su atmósfera exterior, la sonda tuvo que soportar temperaturas de 1400 grados Celsius. Eso es lo suficientemente caliente para derretir muchos metales. Estaba protegida de ese calor y radiación por un escudo de carbono de 11 centímetros de grosor. Mantuvo las herramientas dentro de la sonda seguras y en funcionamiento a una temperatura cercana al ambiente. Los científicos emprendieron todos estos esfuerzos con la esperanza de resolver un gran misterio sobre el Sol que los ha estado desconcertando por años. La superficie de nuestra estrella principal ya es extremadamente caliente, pero al avanzar hacia la corona la temperatura se dispara a millones de grados y no tiene sentido porque está más lejos del Sol. Entonces, tal vez finalmente podamos obtener algunas respuestas sobre este fenómeno de calor. La misión también nos ayudará a comprender algo llamado viento solar. El Sol constantemente emite pequeñas partículas de energía y otras cargadas hacia el espacio como una brisa interminable de electricidad. Cuando este viento solar golpea la Tierra puede crear impresionantes espectáculos de luces en el cielo llamados auroras. Cuanto más activo está el Sol, más al sur se pueden ver las auroras. Nuestra estrella sigue ciclos naturales que duran alrededor de 11 años. La actividad va de baja a alta y vuelve a bajar. Actualmente estamos en el máximo solar, el punto culminante del ciclo de actividad. Por eso vimos hermosas auroras en los lugares más inesperados en 2024. La desventaja es que la actividad del Sol puede liberar explosiones de energía y partículas cargadas que pueden interferir con cosas como radios, satélites e incluso el GPS. Puede ser peligroso, especialmente para los astronautas en el espacio que no están tan protegidos como nosotros aquí en la Tierra. Los humanos no sentirían la comprensión del campo electromagnético del planeta debido a toda la radiación adicional, pero las redes eléctricas son muy sensibles a ello. Si no actuamos rápidamente cuando esto ocurra, el flujo de energía entrará en los transformadores eléctricos de todo el mundo, los interrumpirá y dejará grandes áreas sin electricidad. Si esto sucede durante un huracán o un tornado, cuando la comunicación ya es sumamente importante, podría dificultar mucho más la comunicación de los servicios de emergencia y la salvación de vidas. Es por eso por lo que es tan importante aprender a predecir este clima espacial. Es complicado porque, a diferencia de la mayoría de los desastres como terremotos, inundaciones o volcanes, no deja ningún tipo de evidencia física. Las únicas grandes tormentas solares de las que realmente tenemos conocimiento ocurrieron en 1859 y 1921. La primera, llamada Evento Carrington, fue tan intensa que hizo que saltaran chispas de los cables del telégrafo. Las auroras se observaron hasta cerca del Ecuador. Los científicos de esa época utilizaban un tipo especial de papel que reaccionaba a la luz para registrar la actividad solar. Durante el evento Carrington, la lectura del Sol se salió de los límites de la página, literalmente. Lo que sea que estuviera ocurriendo era tan extremo que aún no lo entendemos completamente. Luego ocurrió la tormenta ferroviaria de Nueva York en 1921. Fue lo suficientemente poderosa como para derribar los sistemas de telégrafo en los Estados Unidos, Europa y el hemisferio sur. La tormenta potenció las transmisiones de radio por un tiempo, haciéndolas viajar más lejos de lo habitual. Pero en aquel entonces no había tantas radios, así que no era tan útil. El problema más grande era la red eléctrica en los Estados Unidos, que quedó gravemente dañada. En esos 2 años, la gente no dependía tanto de la tecnología como lo hacemos ahora. Si una tormenta así ocurriera hoy, las consecuencias podrían ser mucho más catastróficas. Científicos de Nueva Zelanda que estudian el clima espacial están trabajando en simulaciones para tratar de prevenir desastres. Ellos dicen que una de las posibles opciones para lograrlo es estudiar otros soles como el nuestro en otras partes del espacio. Si obtenemos datos de miles de estrellas y no solo de una, el panorama para el análisis será más completo. Hasta ahora los científicos han lanzado o planean lanzar varias otras misiones además de la sonda solar Parker. Mientras tanto, la NASA está trabajando en otra misión: lanzar Endurance, una maquinaria robótica lunar potenciada. Su misión principal será recolectar muestras de ubicaciones clave en la Luna que posteriormente serán recuperadas por astronautas del programa Artemis. Estas están distribuidas a lo largo de la cuenca de impacto más grande en la Luna, separadas por cientos de kilómetros. Para lograrlo, Endurance tendrá que ser mucho más avanzado que Perseverance, el rover más moderno de la NASA en la actualidad.
Endurance recorrerá aproximadamente 100 veces más distancia, se desplazará 10 veces más rápido y recogerá cerca de 200 veces más masa de muestras. Endurance también sería el primer rover planetario en conducir de noche, y debido a que estará en el lado oculto de la Luna con comunicación limitada con la Tierra y datos superficiales, tendrá que conducir de manera autónoma entre las locaciones de muestreo y tomar sus propias decisiones en condiciones difíciles. Cuando llegue a su destino, cambiará una forma más clásica de hacer las cosas. Los científicos en la Tierra se involucrarán directamente, puesto que guiarán al rover para que explore los sitios y recolecte muestras. Los equipos en la Tierra también vigilarán cómo está el rover mediante el monitoreo de su telemetría, que son los datos que envía de vuelta, como sus estadísticas de salud. Si detectan cualquier señal de que una pieza se está desgastando o algo no está funcionando adecuadamente, ajustarán el plan para que todo siga operando sin contratiempos. Todo esto costará enormes cantidades de dinero, probablemente mucho más que la misión Viper a la Luna, que fue cancelada después de que la NASA hubiera gastado alrededor de $450 millones en ella. Mientras Endurance está en la etapa de planificación, el módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost ya está en su camino hacia la Luna. Su misión principal es la investigación. Permanecerá 25 días en órbita terrestre, tiempo en el que tomará mediciones y esperará el momento adecuado para lanzarse hacia la Luna. Después de 4 días en tránsito, Blue Ghost permanecerá en la órbita lunar durante otros 16 días para recopilar más datos. Luego descenderá a una de las cuencas más grandes de la Luna y pasará un día lunar allí. Medirá datos térmicos subterráneos, niveles de radiación y otros datos importantes. Al final de su misión, Blue Ghost tomará algunas fotografías del atardecer lunar. No está diseñado para regresar a nuestro planeta, así que cuando caiga la noche realizará algunos trabajos finales y se apagará definitivamente. La NASA eligió al equipo de ingenieros aeroespaciales de la Universidad de Florida para trabajar en otro innovador proyecto espacial. Gratis. Costará $12 millones y su objetivo será mejorar la forma en que rastreamos los cambios en las placas tectónicas y los océanos en la Tierra, solo que desde el espacio. Utilizará sensores de última generación que medirán incluso los cambios gravitacionales más pequeños. Los datos que obtenga ayudarán a los científicos a monitorear las sequías, evaluar las reservas de agua subterránea y comprender mejor los cambios en el nivel del mar. Esperan lanzarlo alrededor del año 2027 a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Otro cohete despega de la plataforma de lanzamiento y se dirige a la Estación Espacial Internacional. Para llevar la carga útil hasta ahí, habría que pagar unos $18,000 por cada kilo. Imagínate gastar esa cantidad de dinero en solo 3 plátanos. Así que el peso de este y de la propia nave espacial se calcula literalmente hasta cada perno y cada gramo. Pero los ingenieros normalmente usan unos 272 kilogramos de pintura blanca para recubrirlo. Eso es $10,800,000. Veamos, podrías comprar una goleta de 3 mástiles, un Bugatti Veyron bañado en oro o un ático en Manhattan. Tal vez 2 de ellos, por este dinero. O tal vez incluso una isla privada. Bueno, una pequeña. Pero los ingenieros tienen que pintar los cohetes de blanco para que no se conviertan en hornos voladores. Imagínate sentado en un carro negro en un estacionamiento a mediodía en verano. El aire acondicionado está apagado. En un par de minutos empezarás a sentirte incómodo. Pero si tu auto es blanco, se calentará más lentamente. Todo tiene que ver con la reflectividad del material. Cuando los rayos del sol tocan una superficie negra, son absorbidos. Como resultado, todo lo que está debajo de esta se calienta. Pero cuando llegan a una superficie blanca se reflejan. Esta absorbe mucho menos calor. Por eso en verano tienes más calor con una camiseta negra que con una blanca. También te ves más ardiente. Pero me estoy desviando del tema. Pero las naves espaciales vuelan en el espacio y la temperatura ahí es de unos menos 270 grados centígrados y el espacio también es un vacío. Eso significa que no hay partículas de aire que puedan transferir calor ahí. Por lo tanto, nada bloquea los rayos del sol e impide que estos calienten la superficie del cohete hasta temperaturas delirantes. Si este fuera negro, absorbería todos esos rayos y los astronautas se sentirían como un pollo en un horno. Además de calor, el sol emite radiación. El campo magnético y la atmósfera
atmósfera de la Tierra nos protegen de su efecto destructivo, pero en el espacio no existe ese escudo, así que la pintura blanca de la superficie de las naves espaciales también protege a los astronautas de esta. Los trajes espaciales son blancos por la misma razón, también lo es la propia Estación Espacial Internacional. En la Tierra la mayoría de los aviones están pintados de blanco, pero incluso con pintura blanca en los paneles una nave espacial puede calentarse demasiado, y su otra cara, donde no llegan los rayos del sol, se enfriará mucho. Al fin y al cabo el espacio es muy frío, así que los ingenieros idearon una forma inteligente de transferir el calor del lado soleado de la nave espacial a su lado oscuro. Hay tubos debajo de los paneles, están llenos de amoníaco. Este se evapora tras absorber el calor de la superficie. Luego transporta este calor al lado más frío de la nave espacial. Ahí cede el calor y vuelve a su forma líquida. Después el amoníaco vuelve al lado iluminado de la nave espacial. La segunda razón por la que pintamos las naves espaciales de blanco es que el espacio es negro, y si fuera de negro o cualquier otro color no se podría ver. Esto dificultaría el acoplamiento de las naves espaciales entre sí o con la ISS, pero una blanca es perfectamente visible sobre el fondo negro del espacio. La tercera razón es que se puede ver hasta el más mínimo daño en una nave espacial si está pintada de blanco. Mucho antes del lanzamiento, esta se ensambla en un hangar con decenas de piezas diferentes. Luego se lleva a la plataforma de lanzamiento, y si algo salió mal en ese proceso, se verá cualquier arañazo o grieta en el panel blanco. O si alguna pieza tiene una fuga, se notará rápidamente una mancha en la superficie blanca. Pero no solo la superficie de las naves espaciales y de la EEI se pinta de blanco. El interior también lo es. Si miras las fotos de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, verás que la mayor parte del interior es blanco o beige. De nuevo, se trata de la reflectividad de este color. La energía eléctrica es un recurso importante en la EEI. Todos los focos y los LED deben usarse de forma económica, y las superficies blancas reflejan eficazmente la luz de las bombillas en toda la estación. De esta manera, no está oscuro ahí, incluso sin muchos dispositivos de iluminación. Y este es el Saturno V, el cohete lunar americano de los años 70. Es el más grande, potente y pesado de carga útil que se haya fabricado, y no es completamente blanco. Y lo que es más interesante, sus partes blancas están pintadas así para protegerse del abrasador sol de Florida en la plataforma de lanzamiento. Pero también se pueden ver rayas negras por todo el cuerpo del cohete. Gracias a estas, las cámaras en tierra pueden determinar su velocidad de rotación. La cuestión es que en el momento de lanzamiento el cohete gira exactamente igual que en una flecha lanzada con un arco. Esto le ayuda a ser más estable durante el vuelo. Cuando el cohete se lanza y empieza a girar, todas las cámaras de video apuntan hacia él. Cuando los expertos ven el video de lanzamiento, analizan cada fotograma y prestan atención a cómo se mueven las franjas negras. De este modo pueden calcular su velocidad de rotación. Ahora echemos un vistazo al transbordador espacial. Siempre se podía reconocer por el enorme tanque naranja unido a la nave espacial. Contenía oxígeno líquido e hidrógeno para propulsarlo en órbita, y era naranja porque estaba cubierto de espuma aislante. El oxígeno y el hidrógeno solo pueden estar en estado líquido a temperaturas extremadamente bajas y bajo alta presión, así que los ingenieros trataron de proteger el combustible del sobrecalentamiento con este aislamiento. Pero originalmente este tanque también era blanco. La razón era la misma, reflejar los rayos del sol. Pero más tarde los ingenieros decidieron que el aislamiento de espuma sería suficiente y se eliminó la capa de pintura. Así consiguieron ahorrar unos 272 kilogramos de peso y llevar más carga útil al espacio. Y estos son casi 272 litros de agua o 900 hamburguesas grandes. ¡Wow! ¿Cómo llegó eso a bordo? Curiosamente, el propio transbordador espacial no era completamente blanco, tenía un fondo negro. Eso es para soportar el calor extremo de la reentrada a la atmósfera terrestre. Cuando el transbordador espacial completaba su misión en el espacio, comenzaba a descender. A la altura de, digamos, unos 121 kilómetros, viajaba a 25 veces la velocidad del sonido. Cuando el transbordador espacial volvía a entrar en la atmósfera, chocaba literalmente con las partículas de aire y comenzaba a frenar. En ese momento, su parte inferior se calentaba debido a la fricción con el aire. Intenta frotar las palmas de las manos. Se calientan. Lo mismo ocurrió con la parte inferior de este, solo que se calentaba hasta los 1260 grados centígrados. En comparación, la temperatura de una sartén caliente es unas 6 veces menor. Solo tócala y ve. No lo hagas. Por eso los ingenieros tuvieron que proteger la parte inferior del transbordador espacial del sobrecalentamiento con unas baldosas negras especiales. Se llaman HRSI, que significa High Temperature
Temperature Reusable Surface Insulation por sus siglas en inglés. Es un nombre pegadizo, están hechas de silicona porosa, lo que significa que son muy ligeras pero pueden soportar temperaturas extremas. Pero cuando se trate de nuevos cohetes no tendremos que preocuparnos de pintarlos de blanco ni de protegerlos con tejas. Construiremos nuevos cohetes y naves espaciales con acero inoxidable porque es más fácil, barato y rápido. Por ejemplo, la nave espacial de SpaceX. Esta cosa será capaz de llevar a la gente a la Luna y en el futuro incluso a Marte, y está hecha de acero inoxidable. 1 kilogramo de fibra de carbono que se usa en las naves espaciales convencionales cuesta alrededor de $200, pero la misma cantidad de acero inoxidable cuesta unos $3, y como el peso de la nave y el propulsor es de unas 300 toneladas, la diferencia es enorme. Además, el acero inoxidable refleja muy bien los rayos del sol. Aunque sea oscuro, es brillante, así que la nave no se sobrecalentará. Además, este material soporta muy bien las bajas temperaturas, así que no se deformará en el frío espacio. Y para evitar que la nave se sobrecaliente en la reentrada, sus paneles están diseñados como un sándwich. Hay una capa exterior de acero, luego una de aire y una interior de acero. Algo así como una galleta Oreo. El aire actúa como aislante térmico. Entonces la nave estelar con gente a bordo se une al propulsor en la plataforma de lanzamiento. Encendido, el propulsor ayuda a la nave a escapar de la gravedad de la Tierra y luego se desacopla. En tal punto la nave estelar enciende sus motores y entra en órbita. En este momento ha usado casi todo su combustible. Mientras tanto, el propulsor vuelve a entrar en la atmósfera y realiza un aterrizaje suave. Se acopla a una nave de reabastecimiento. Encendido, el propulsor se lanza de nuevo, pone la nave en órbita y regresa a la Tierra. La nave de reabastecimiento se acopla a la nave estelar y repone su suministro de combustible. También transfiere la carga a esta. Luego se desacopla y regresa a la Tierra para su siguiente misión. Al mismo tiempo, la Starship enciende sus motores de viaje espacial y se dirige a su destino. El viaje a Marte durará unos 7 meses. SpaceX tiene previsto utilizarla para viajar por la Tierra. Los lanzamientos pueden realizarse desde plataformas acuáticas cercanas a las grandes ciudades. El viaje al otro lado de nuestro planeta no durará más de 1 hora. Imaginemos que una nave espacial se queda sin energía en las profundidades del espacio. No caería porque no hay gravedad. Newton alguna vez dijo que un objeto permanece en movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza externa. En nuestro caso, esa fuerza externa es la gravedad. En otras palabras, si no hay nada con gravedad alrededor, continuaría moviéndose debido a la inercia. Seguiría avanzando tal como antes sin que pudiéramos cambiar su trayectoria ni ajustarla de ninguna manera. Seguiría viajando por el espacio profundo casi para siempre. Bueno, al menos hasta que la radiación y los rayos cósmicos la destruyan, o que algún cuerpo celeste como un asteroide la impacte. Y por supuesto, salvo que encuentre algo con un campo gravitacional como un planeta o una estrella. La probabilidad de todo esto depende de la ubicación y la trayectoria de la nave espacial. El Voyager 1 fue lanzado por la NASA en 1977. Ha estado en viaje por casi 50 años. En este momento es el objeto hecho por el ser humano más lejano de la Tierra. Está a más de 24,000 millones de kilómetros de distancia. Ya está muy lejos de todos nuestros planetas y es la primera nave espacial en entrar en el espacio interestelar, el vasto y vacío espacio que existe entre las estrellas y una galaxia. Es el espacio fuera de nuestro sistema solar donde no hay planetas, lunas ni otros objetos asociados con nuestro Sol. Sin embargo, aún está en nuestro sistema solar. Para salir de él, el Voyager 1 debe sortear la nube de Oort, un gran conjunto de objetos helados de donde probablemente provienen todos los cometas de nuestro sistema solar. Al Voyager le llevará alrededor de 300 años alcanzar el borde interno de la nube y luego unos 30,000 años atravesarla. El Voyager 1 lleva a bordo una placa especial, como un mensaje en una botella. Esta placa se llama disco de oro. No es realmente de oro, en realidad tiene un color dorado brillante. En esta placa hay cosas que cuentan la historia de la Tierra. Fue creado en caso de que el Voyager alguna vez se encuentre con seres extraterrestres. El disco contiene saludos en distintos idiomas, música de la Tierra e incluso sonidos de la naturaleza como el canto de los pájaros y el soplido del viento. A medida que la distancia entre nosotros se incrementa, la intensidad de la señal del Voyager 1 se debilita con el tiempo. Al final podría volverse demasiado débil para ser detectada por nuestro equipo de comunicación. La potencia de salida del motor del Voyager 1 también disminuye con el tiempo. Se está quedando paulatinamente sin combustible.
Cuando todos sus sistemas se apaguen, perderemos contacto con la nave espacial. El Voyager 1 funcionará hasta el año 2025. Después de eso continuará su viaje por inercia. Afortunadamente fue diseñado para durar y la posibilidad de que se encuentre con algo en su camino es muy pequeña. Considerando esto, podría incluso seguir viajando durante miles de millones de años. Algún día podría incluso alcanzar otros sistemas estelares y quizá sobrevivir a nuestro Sol. Lo mismo ocurre con el Voyager 2. Continuará viajando hasta llegar al espacio interestelar como su gemelo. El Voyager 2 seguirá enviándonos datos sistemáticos durante un tiempo, incluso en el espacio interestelar. Sin embargo, con el tiempo dejará de funcionar y se convertirá en un artefacto silencioso que flota a través de la Vía Láctea. Cuando hay algo con gravedad cerca de la nave espacial, lo inevitable sucede. Cae sobre ese objeto. Por eso, en el vasto Océano Pacífico Sur, más allá de Nueva Zelanda, se encuentra un lugar único e intrigante conocido como el Cementerio de las Naves Espaciales. Oficialmente se llama Área Deshabitada del Océano Pacífico Sur. Está ubicada cerca del punto Nemo, el lugar más remoto de cualquier isla. Sirve como el repositorio final para naves espaciales que han completado sus misiones y han alcanzado su límite de vida útil debido al desgaste. A veces estas naves grandes son demasiado pesadas para desintegrarse durante la reentrada en la atmósfera terrestre. En ese caso se las dirige para que se estrellen o americen en esta remota ubicación oceánica. Esto ayuda a protegernos de cualquier daño potencial durante la reentrada y el impacto. Sin embargo, hay algunos problemas con este lugar. Los científicos están preocupados por el impacto que este cementerio de naves espaciales tiene en el océano. Cuando regresan a la Tierra, a menudo las naves derraman químicos. Uno de estos químicos es la hidracina, una peligrosa sustancia utilizada en cohetes. Desafortunadamente, puede que no se consuma por completo durante el reingreso, así que se filtra en el océano, lo que representa una amenaza no solo para la vida marina, sino también para nosotros. Se han establecido algunas reglas tanto a nivel nacional como internacional para detener esto. Sin embargo, no es fácil determinar cuán riesgoso es para ciertas naves espaciales entrar en el cementerio. No podemos asegurar cuánto de una sustancia queda después de que entra en la atmósfera. En cuanto a las naves espaciales que no caen, a menudo quedan en el espacio como desechos. Así llamamos a cualquier objeto hecho por el ser humano que orbita la Tierra y que ya no es útil. También es muy peligroso. Hay más de 27,000 piezas de desechos espaciales orbitando la Tierra a altas velocidades. Todo esto pone en riesgo las misiones humanas y robóticas y daña las naves espaciales. Como mencionamos, usualmente nos deshacemos de los desechos espaciales intentando traer de regreso las naves a la Tierra. Esto hace que se quemen al reingresar debido a las altas velocidades y la presión del aire, lo que funciona con objetos más pequeños. También existen métodos más arriesgados, como dejar que las naves se descompongan por sí solas o que choquen con otras cosas o que exploten. Estos métodos no son ideales porque solo generan más escombros, aunque sean más pequeños. Así que ahora los científicos están tratando de encontrar nuevas formas de deshacerse de las naves espaciales retiradas, por ejemplo, redes y brazos magnéticos. También existe algo llamado nave espacial reutilizable. Es un vehículo diseñado para usarse más de una vez. Por ejemplo, los aviones espaciales como el Transbordador Espacial y el Dream Chaser o cápsulas como la SpaceX Dragon están diseñados para lanzarse, orbitar, regresar a la Tierra y repetir el proceso. Pero es importante asegurarse de que estas naves espaciales y sus pasajeros o su carga se mantengan seguros durante el regreso, lo cual es bastante difícil de lograr. Las naves espaciales reutilizables poseen sistemas especiales para guiarlas de regreso a la Tierra sin peligro. El transbordador espacial, por ejemplo, tenía pods OMS, algo así como mochilas que ayudan a la nave a moverse y controlar su posición en el espacio. La cápsula Dragon de SpaceX contaba con sus propios motores para reducir la velocidad y entrar en la atmósfera de manera controlada. También tienen un escudo térmico que los protege durante la reentrada. El escudo térmico puede estar hecho de diferentes materiales, pero deben ser resistentes y capaces de soportar múltiples viajes. Diseñar un escudo térmico que sea a la vez fuerte y liviano es un desafío. Finalmente, si una nave espacial aterriza en una pista, necesita alas y tren de aterrizaje. Eso también añade peso. Algunos diseños como los cuerpos sustentadores o el ala delta del transportador espacial intentan reducir la masa de estas partes. Después de aterrizar, la nave podría necesitar algunas reparaciones antes de emprender su próxima aventura. Este proceso puede llevar tiempo, hasta un año.
y no siempre es posible reutilizarla después de haber sido reparada. También hay un límite en cuanto al número de veces que una nave espacial puede arreglarse y reutilizarse antes de que deba retirarse. Las diferentes naves tienen distintas capacidades de reutilización. Finalmente, a veces podemos rescatar una nave espacial o incluso reconstruirla y darle un nuevo propósito. El Voyager 2 es uno de los ejemplos. Tuvo un pequeño problema con su radio en 1978. Los ingenieros lo solucionaron utilizando un sistema de respaldo. Desde entonces ha estado explorando nuestro sistema solar por más de 40 años. El telescopio espacial Hubble es el más famoso que tenemos, el abuelo de todos los telescopios. Sin embargo, comenzó con problemas en 1990. El trabajo no se realizó como se esperaba. Las imágenes eran de baja resolución. Afortunadamente, los astronautas lo repararon directamente en el espacio en 1993. Para hacerlo, utilizaron algunas lentes correctoras. Ahora nos ofrece vistas fantásticas del universo. Como puedes ver, incluso en escenarios desfavorables existen muchas opciones para resolver los problemas relacionados con las naves espaciales. Imagínate volando en una nave espacial en una nube de asteroides a gran velocidad. Esquivas uno más, y luego pisas el acelerador y chocas contra un asteroide a toda velocidad, a propósito. Esto es exactamente lo que hará la NASA en un futuro próximo. Toda la misión comenzará en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, en California, el 24 de noviembre. Sigámosla paso a paso. Entonces el cohete propulsor Falcon 9 ya está en la plataforma de lanzamiento. Es tan alto como un edificio de 22 pisos, 11 jirafas, y puede poner en órbita unas 8 toneladas de carga. Así que podrías enviar un gran elefante al espacio y un suministro de comida para él. Cuenta regresiva, 3, 2, 1, ¡encendido! Nubes de humo por todas partes y el cohete comienza a ganar altura. 9 motores funcionan a plena potencia para acelerar el cohete. En su punto máximo, alcanza velocidades 10 veces más rápidas que la velocidad del sonido, y luego los motores se apagan y la primera plataforma del cohete se desacopla para regresar a la Tierra. Un par de segundos después, la segunda plataforma recibe el comando de encendido, enciende su único motor y asciende aún más a la órbita. Luego, la cápsula de carga se abre y libera la nave espacial DART. DART son las iniciales en inglés de Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteroide. Una vez liberada, la nave espacial despliega 2 grandes paneles solares. Convertirá la energía solar en energía eléctrica para impulsar un revolucionario motor de iones. Los motores convencionales crean empuje quemando toneladas de combustible y expulsándolo hacia afuera. El cohete en sí mismo está esencialmente expulsando los gases emitidos. El motor de iones no quema combustible. Utilizará un campo eléctrico fuerte para acelerar el gas ionizado. Al igual que los cohetes convencionales, expulsará este gas y generará empuje al repelerlo. Y aunque el motor de iones produce menos empuje, puede acelerar la nave espacial a velocidades muy altas. Por lo tanto, los motores de cohetes regulares tienen un excelente rendimiento. Empujan el pedal hasta el fondo, quemando un montón de combustible mientras el motor de iones acelera lentamente. Pero cuando un cohete convencional necesita hacer una parada para repostar, la nave espacial de iones pasará zumbando a la normal a velocidades increíbles. Así que la nave espacial DART comienza su viaje de 1 año. En comparación, un vuelo a Marte tardaría unos 7 meses. Avancemos rápido 1 año por delante y hemos llegado. Este es el asteroide Didymos. El punto más lejano de su órbita está a 2 unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso es 2 distancias de la Tierra al Sol. En ese punto, el Sol comienza a hacer retroceder el asteroide. Y luego, él se acerca al punto más cercano a la estrella, una distancia de Tierra a Sol, es decir, su órbita se encuentra muy cerca de la órbita de nuestro planeta. Didymos hizo su aproximación más cercana a la Tierra a una distancia de aproximadamente 7,8 millones de kilómetros. Eso es 20 veces más lejos que la órbita de la Luna. Se necesitan 770 días para completar una de esas revoluciones alrededor del Sol. Entonces Didymos no se considera un asteroide peligroso, pero en el futuro se acercará aún más a la Tierra, y las consecuencias de una colisión con él podrían ser catastróficas, dado su tamaño. Es más grande que 2 edificios de Empire State y gira a una velocidad de una revolución en 2 horas y 15 minutos. Así que tiene una enorme cantidad de energía. Además, tiene un compañero asteroide. Es un pequeño guijarro de 160 metros de ancho. Son como 2 autobuses escolares o 10 vagones de tren. Su periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en hacer un círculo completo alrededor del asteroide, es de unas 11,9 horas. La NASA cree que es probable que los asteroides de hasta 25 metros de ancho se quemen completamente en nuestra atmósfera debido a la fricción con el aire.
por lo que no son peligrosos. Los asteroides entre 25 metros y 0,8 kilómetros de tamaño no se quemarán por completo y podrían causar daños graves. Y los asteroides de más de 0,8 kilómetros tienen el potencial de acabar con grandes ciudades o incluso estados enteros. En ese sentido, podemos considerar a Didymos potencialmente peligroso. Así que vamos a probar una forma de defendernos del asteroide: el impacto cinético. Por eso enviamos a DART aquí, es decir, nuestra nave espacial chocará contra el asteroide. Solo que no en su cuerpo principal, sino en su pequeño compañero. DART ya se está moviendo hacia él a aproximadamente 6,6 kilómetros por segundo. A esa velocidad, un viaje de Nueva York a Washington DC tomaría menos de 1 minuto. Y un viaje a través de los Estados Unidos, de costa a costa, tomaría unos 10 minutos. DART se está acercando. 3 segundos para el impacto. 2, 1, ¡bam! La nave espacial choca contra el asteroide a toda velocidad. ¿Cuáles son tus predicciones? ¿El asteroide explota y se hace pedazos? ¿O el asteroide vuela lejos del cuerpo principal hacia el espacio como una bola de billar? Bueno, los científicos predicen que esta colisión reducirá la velocidad de este pequeño asteroide en una fracción de 1%, pero será suficiente para reducir su periodo orbital en unos minutos. Entonces, nuestros telescopios en la Tierra podrán estudiar los efectos de la colisión con más detalle. Y para aprender aún más, enviaremos otra nave espacial a Didymos en otra misión. Esta es Hera. Se lanzará en 2024 y está programado que llegará a Didymos alrededor de 2027. Esta nave espacial llevará un montón de equipo de investigación para evaluar los daños por colisión causados por DART. Cuando llegue, Hera tomará muchas fotografías del pequeño asteroide, incluido el cráter del reciente impacto. Hera también llevará 2 CubeSats. Son sondas espaciales en miniatura, más pequeñas que una caja de zapatos. Lanzará estos mini satélites y se acercarán aún más al asteroide. Estudiarán esta roca espacial durante 3 a 6 meses. Al final de la misión, uno de ellos intentará aterrizar en la superficie del asteroide para aprender aún más sobre su composición y estructura interna. También es posible que Hera lleve un mini impactador. Esta cosa tendrá que hacer otro impacto en el asteroide. Luego, los científicos podrán evaluar la diferencia de impactos con una nave espacial grande y una pequeña y comprender cómo podemos defendernos de los asteroides en el futuro. En teoría, no necesitamos enviar un cohete gigante a un asteroide peligroso para destruirlo. Un solo golpe podría ser suficiente para cambiar ligeramente su trayectoria. En una escala cósmica, cambiar la trayectoria incluso en una fracción cambiaría drásticamente el punto final del asteroide. Pero el impacto cinético no es la única forma de lidiar con los asteroides peligrosos. Echa un vistazo al tractor gravitatorio. Para esta técnica también necesitamos enviar una nave espacial hacia el asteroide, solo que no chocará contra él. Tendrá que entrar en su órbita. Cualquier asteroide tiene una fuerza de atracción que atraerá una nave espacial hacia él, pero los motores de esta la mantendrán a la misma altitud. Entonces el asteroide mismo comenzará a ser atraído a la nave espacial, y este método es lo suficientemente confiable, pero lleva mucho tiempo, y solo funcionará si detectamos un asteroide potencialmente peligroso muchos años antes de que llegue a la Tierra. Deberíamos tener tiempo suficiente para enviar una nave espacial al asteroide y luego llevar a cabo una técnica de tractor de asteroides. La otra opción es un láser. Cuando se encuentra un asteroide, debemos apuntarle con un potente rayo láser. Se calentará un cierto punto del asteroide, haciendo que el material allí se evapore. Aquí es donde entra en juego la física. El material del asteroide se evapora hacia arriba y hace que el asteroide se mueva hacia abajo, al igual que funcionan nuestros motores de cohetes. El combustible en llamas se expulsa en una dirección y la nave espacial se mueve a la otra. También podemos utilizar energía solar en lugar de láseres. Para hacer esto necesitamos construir una gran estación espacial que estaría equipada con muchas lupas. ¿Alguna vez has intentado quemar letras en una superficie de madera con una lupa? Bueno, haremos lo mismo, pero con un asteroide. La estación espacial tendrá que enfocar muchos de los rayos del Sol en un punto del asteroide. Nuevamente, el material se evaporará debido a la alta temperatura, y esto hará que el asteroide cambie ligeramente su trayectoria para pasar volando junto a nuestro planeta. ¿Qué tal papel de aluminio? Así es, podemos evitar una colisión con un asteroide utilizando papel de aluminio común. Tendríamos que envolver el asteroide en el material reflectante. Entonces, este no absorberá los rayos del Sol, sino que los reflejará. Esto creará un poco de presión sobre la superficie del asteroide. Es como si los rayos del Sol lo empujaran y este pudiera cambiar su trayectoria. Una opción poco obvia, pero confiable, son los motores de cohete convencionales. Podríamos poner varios motores potentes en el asteroide. Esto crearía un empuje y cambiaría su trayectoria. Y si hay suficientes motores, incluso podemos tomar el control del asteroide.
Entonces, cuando aparezca una roca espacial más grande en el horizonte, encenderemos nuestros motores y apuntaremos con el asteroide directamente hacia ella. Tal colisión puede destruir completamente incluso un asteroide muy grande, y sería un espectáculo de luces épico. Durante décadas, las personas han soñado con explorar el espacio. Y desde el 2000, efectivamente ha habido una presencia continua de gente allá arriba. Recientemente, incluso se estableció un nuevo récord. Hace solo un par de semanas, había 17 personas de 5 países diferentes en la órbita terrestre al mismo tiempo. El récord anterior había sido establecido en septiembre de 2021 durante la misión privada Inspiration 4. En ese momento, el número de seres humanos en órbita alcanzó 14. Así que, veamos. Recientemente, 3 personas más llegaron a la Estación Espacial Tiangong de China. Hay 3 astronautas más a bordo del mismo laboratorio, pero ellos han estado allí desde noviembre de 2022 y se supone que deben regresar a la Tierra en junio. Luego, hay 7 personas a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y 4 más partieron de la EEI a bordo de la Crew Dragon de SpaceX llamada Freedom. Regresaron con éxito a la Tierra el 30 de mayo de 2023 y dejaron a 13 personas en órbita. Curiosamente, el registro actual también incluye a la persona número 600 en llegar a la órbita terrestre. La especialista Rayana Barnawi de la misión AX-2 se convirtió en la viajera espacial número 600, además de ser la primera mujer saudita en el espacio. Pero tengo algo aún más emocionante que contarte. ¡Oh, por Dios! El récord de más gente en el espacio, y no solo en la órbita terrestre, se estableció no hace mucho tiempo también. Pero solo duró alrededor de 5 minutos. Sin embargo, durante este corto periodo, había 20 personas fuera del planeta. Este récord se estableció cuando 6 miembros de la tripulación del Virgin Galactic Unity 25 Spaceship Two estuvieron en el espacio al mismo tiempo que 3 taikonautas chinos que vivían y trabajaban a bordo de la Tiangong y 11 astronautas en la Estación Espacial Internacional. Eso sí que es estar abarrotado. Bueno, la Estación Espacial Internacional siempre ha acogido a la mayoría de los viajeros espaciales de la Tierra. Pero apuesto que hay algunos datos interesantes sobre esta maravilla del desarrollo tecnológico que aún no has escuchado. La EEI es el tercer objeto más brillante en el cielo nocturno. ¿Y lo más genial? Puedes inscribirte en un servicio especial y recibir un mensaje cada vez que pase justo sobre tu ubicación y sea visible a simple vista. Yo misma la he visto docenas de veces y es realmente genial. Por lo general, puedes verla entre el atardecer y el amanecer. Pero prepárate, porque es muy rápida. Se mueve a una velocidad de 8 kilómetros por segundo y le da la vuelta a nuestro planeta cada 90 minutos. La Estación Espacial Internacional es verdaderamente un récord mundial. Es el objeto más grande hecho por el ser humano en el espacio. Mide 110 metros de un extremo al otro, lo que es aproximadamente la misma longitud que un campo de fútbol. También pesa alrededor de 450 toneladas. 8 naves espaciales pueden acoplarse a la EEI al mismo tiempo. El espacio de trabajo y de vida ahí es más grande que una casa de 6 habitaciones. Los astronautas cuentan con 6 dormitorios, un gimnasio, 2 baños y una hermosa vista de 360 grados desde su ventana panorámica especial. Ahora vamos a los detalles. En la EEI no tendrías que lidiar con muchos olores desagradables. Hay una persona especialmente entrenada que huele todo lo que los astronautas llevan con ellos al espacio. Esto se hace para protegerlos de los malos olores. El asunto es que no puedes ventilar la habitación allá afuera si no te gusta cómo huele. Por eso, la NASA es muy cuidadosa con el tipo de olores que se permiten allí y los que no. También tendrías que deshacerte de tu ropa en lugar de lavarla después de cada uso. Llevar un simple medio kilogramo de carga a la Estación Espacial Internacional cuesta hasta $10,000. Por eso, es más fácil desechar la ropa cuando se ensucia que malgastar agua lavándola. Mientras duermes, tendrás un flujo de aire excepcionalmente bueno a tu alrededor. De lo contrario, el dióxido de carbono que exhalarías formaría una burbuja alrededor de tu cabeza y te quedarías sin oxígeno. Y eso no sería nada bueno. Las personas a menudo piensan que en el espacio se experimenta ausencia de gravedad.
De ahí la ingravidez que sienten los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Pero eso no es del todo cierto. La gravedad es una de las fuerzas más importantes que existen en el universo. Gracias a ella, la Luna puede orbitar la Tierra y el Sol no se aleja de nuestra galaxia natal, la Vía Láctea. Sin embargo, los astronautas en la EEI experimentan no una gravedad total, sino microgravedad. La gravedad terrestre en la estación espacial es solo de un 10 a un 12% más débil que la gravedad en la superficie del planeta. Pero los astronautas están constantemente en caída libre. La nave espacial, las personas dentro y todos los objetos a bordo siguen cayendo hacia adelante, no hacia abajo, sino alrededor de nuestro planeta, con una órbita específica. Y dado que todos caen juntos, la tripulación y las cosas dentro parecen estar flotando. Pero nuestros planes de exploración espacial son mucho más ambiciosos que simplemente orbitar el planeta a bordo de la Estación Espacial Internacional. Estamos preparando una misión a la Luna y construyendo una colonia en Marte. Algunos expertos afirman que, en los próximos 25 años, es probable que unas 20,000 personas abandonen la Tierra. Pero, ¿cuántas personas se necesitarían para colonizar un sistema estelar completo? En el 2002, el antropólogo John Moore de la Universidad de Florida afirmó que una nave espacial con 150 pasajeros podría salir de la Tierra y emprender un viaje de varios miles de años hacia otro sistema estelar. Y al llegar, los descendientes de la tripulación original podrían construir asentamientos en un nuevo mundo. Me parece que eso implica mucho trabajo, ¿no? Continuemos. El sistema estelar más cercano, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz de nuestro planeta. Hablando en términos espaciales, está justo al lado. Pero para nosotros, está tan lejos que necesitaríamos construir una nave espacial generacional para llegar allí. La cuestión es cuántas personas serían necesarias para enviar en una misión así y mantener suficiente diversidad genética. Un nuevo estudio no está de acuerdo con John Moore, ya que afirma que deben ser muchas más de 150 personas. Según un científico de la Universidad Estatal de Portland, una nave espacial que viajara a un mundo tan distante tendría que transportar al menos a 10,000 personas. Esta cantidad podría asegurar el éxito de la misión. Llevar a 40,000 sería aún mejor. ¿Quién sabe qué podría pasarles a los viajeros durante un viaje tan desafiante y sin precedentes? En este momento, la NASA no está preparada para enviar humanos ni siquiera a Marte, y mucho menos a un sistema solar distante. Pero algunas organizaciones privadas están trabajando en este proyecto. Esperan hacer posibles los viajes interestelares en el próximo siglo. Cuentan con un gran aumento en la velocidad de propulsión, lo que podría potencialmente reducir el tiempo de viaje entre estrellas a tan solo unos pocos cientos de años. Investigadores han creado varias simulaciones para determinar cómo podrían desarrollarse diversos escenarios durante una misión interestelar de este tipo. Han llegado a la conclusión de que el éxito dependería en gran medida del tamaño de la población inicial. La diversidad genética mantendría a los viajeros saludables. Cuanto mayor sea la población, más diversidad tendrá. Y 150 personas ciertamente no son suficientes para mantener variaciones genéticas. Incluso una población de 500 personas no sería suficiente. Al mismo tiempo, si enviáramos a otro sistema solar 40,000 personas, podríamos mantener el 100% de la variación. Incluso 10,000 viajeros harían el escenario relativamente estable, lo que significa que cualquier número entre 10 y 40,000 sería una apuesta bastante segura. Pero por supuesto, no podríamos enviar a tantas personas al espacio en una sola nave espacial. Tendríamos que construir muchas y distribuir a la gente entre ellas. Estas podrían ser modulares, capaces de acoplarse entre sí para el comercio y algunas reuniones sociales. Supongo que por la variedad genética. Pero viajarían por separado para que si algún desastre golpeara a una de ellas, el resto permaneciera ileso. Sin embargo, para hacer posible el viaje interestelar, los investigadores y los ingenieros tendrán que superar una multitud de obstáculos. Todavía necesitamos aumentar la velocidad de propulsión, lidiar con los efectos negativos para la salud de vivir en el espacio e inventar sistemas autosuficientes que proporcionen aire, agua y alimentos. O simplemente podríamos decidir arreglar nuestro propio planeta y quedarnos en casa. Hacia
intentado alguna vez pasar con tu moto por encima de unos clavos? Supongo que no era tu intención, pero si te ha ocurrido al menos una vez, no querrás volver a vivir esa experiencia. Bien, ahora imagina que tienes que ir en bici por Marte. Su superficie está cubierta de rocas, cañones, volcanes, lechos de lagos secos, cráteres y polvo rojo. Esa combinación hace que aquellos clavos parezcan totalmente inofensivos. Ninguna rueda de las que usamos en la Tierra servirá, así que la NASA trabaja desde los años 60 en el desarrollo de las ruedas perfectas para la Luna o Marte. Probaron con neumáticos de goma lisa con cámaras de aire llenas de nitrógeno, grandes ruedas de malla metálica flexible y neumáticos sin aire fabricados con varios cientos de alambres de acero enrollados, pero nada era lo suficientemente bueno para los desafiantes terrenos cósmicos. Las ruedas del Mars Curiosity solo duraron algo más de un año antes de sufrir graves daños. Los neumáticos del astromóvil se enfrentaban a dos grandes problemas. En primer lugar, tenían que ser lo bastante resistentes para soportar el enorme peso del vehículo. Los ingenieros intentaron que fuera más eficiente para la exploración que los modelos anteriores que funcionaron en la Luna y en Marte. Por eso acabó siendo tan pesado. Un coche grande y pesado necesita neumáticos duraderos. Y, por supuesto, la superficie de Marte no es para dar un paseo. Los ingenieros intentaron fabricar neumáticos de aluminio, que es un material ligero y resistente, pero las ruedas se destrozaron pronto. El daño no impidió que el Curiosity hiciera su trabajo, pero sí afectó a su eficacia. Y ahí es donde la nueva rueda reinventada rodó. La NASA decidió sustituir el aluminio por un material llamado aleación con memoria de forma. Está hecha de un tipo único de metal llamado nitinol, una mezcla de níquel y titanio. A diferencia de otros materiales que se deforman con la presión o el calor, esta fría sustancia recupera su forma original por sí sola en las mismas circunstancias. El nitinol es un héroe en Marte, pero también es útil en la Tierra. Imagínate que nunca vuelves a pinchar los neumáticos. A mí me parece genial. Una empresa decidió utilizar esta tecnología en sus bicicletas. Los neumáticos tienen forma de cámara y se aplastan al pasar por encima de un bache. Con el tiempo, desarrollan una memoria de forma perfecta. Se supone que funcionan mejor en bicicletas de grava y de montaña. La superficie metálica está cubierta por una capa exterior de goma. Cuando se desgaste, la empresa planea recauchutar los neumáticos para que duren años. Los anteriores modelos de neumáticos sin aire estaban fabricados con una espuma patentada que debía durar hasta 8,000 kilómetros. No resultaron porque hacían la moto demasiado pesada. Se supone que el nuevo modelo solucionará ese problema. El nitinol también funciona muy bien en el campo de la cirugía cardíaca. Los tubos que lo componen pueden dilatarse al ancho deseado a determinadas temperaturas en el cuerpo humano. El neumático no es el único objeto que funciona mejor con memoria de forma. Si no puedes imaginarte tus sueños sin ese cómodo colchón de espuma con memoria, puedes enviarle una nota de agradecimiento a la NASA por ello. Su historia se remonta a 1966, cuando decidieron personalizar los asientos de los astronautas para aliviar de algún modo los efectos de la fuerza de gravedad en el despegue y el aterrizaje. Crear un asiento a medida para cada vuelo parecía demasiado poco práctico, así que la espuma con memoria fue la solución ideal. Se ajustaba fácilmente a la forma del cuerpo de los astronautas y volvía a su estado de reposo cuando no se utilizaba. En los años 80 pasó del espacio al público terrestre. Ahora está en colchones, almohadas, parques de atracciones, sillas de montar a caballo y cascos de fútbol. La tercera generación tiene partículas de gel y disco espuma en su interior. Ese es el secreto de su superpotencia para reducir el calor corporal atrapado, recuperarse en un abrir y cerrar de ojos y hacer que el colchón se sienta suave como una nube. El nombre lo dice todo. Pero por si alguna vez tuviste dudas, las mantas espaciales fueron inventadas por la NASA pensando en el espacio. En la década de 1960, se preparaban para la era espacial y buscaban un material delgado, reflectante y metálico que protegiera sus naves espaciales de la radiación solar. Y consiguieron diseñar el material perfecto,
lo suficientemente resistente como para ser utilizado como aislante para proteger de los cambios de temperatura a los costosos componentes electrónicos espaciales. Desde entonces, ha sido una parte importante de casi todas las misiones más allá de la órbita de nuestro planeta. También se utiliza en los trajes espaciales para proteger a los astronautas de la radiación y el calor del sol una vez que se aventuran en el espacio abierto. En la Tierra, las mantas espaciales son las mejores amigas de los maratonistas. Como la temperatura corporal desciende después de correr, necesitan algo que les ayude a volver a la normalidad. Además, el mágico material de la manta espacial también puede proteger tu teléfono del calor y el frío extremo cuando se utiliza como capa aislante en una funda. A principios de la década de 1960, los auriculares para pilotos de líneas aéreas solían ser muy voluminosos. A menudo tenían que utilizar micrófonos de mano para comunicarse. La NASA necesitaba una tecnología más fiable y ligera para sus misiones, a fin de que la comunicación transcurriera sin problemas. En 1961, la cápsula Liberty Bell 7 y el astronauta Gus Grissom estuvieron a punto de hundirse sin que hubiera transmisión por radio ni contacto con su equipo de recuperación. La NASA se puso en contacto con una empresa de fabricación para diseñar unos auriculares que pudieran colocarse en el casco de un astronauta. Tan solo 11 días después, el equipo creó unos auriculares con micrófono que los astronautas podían utilizar para comunicarse entre sí y con la Tierra. Incluso contaban con un sistema de supresión de ruido. Más tarde, los auriculares se mejoraron y se utilizaron en las misiones Mercury y Apolo. El mundo pudo oír la frase más famosa de Neil Armstrong al aterrizar en la Luna gracias a esos auriculares inalámbricos. La tecnología de liofilización para alimentos no fue creada, sino mejorada en gran medida por la NASA, para llevar más comida en las largas misiones Apolo. Durante las primeras misiones humanas, los astronautas tenían que comer cubitos del tamaño de un bocado, polvos liofilizados y exprimir semilíquidos de tubos de aluminio. No parece un festín, ¿verdad? Los astronautas no estaban contentos con esta dieta, así que la NASA tuvo que pensar en una solución mejor para las misiones Gemini. Financiaron una investigación que acabó con el desarrollo de salsas especiales que podían adquirir forma comestible en agua caliente en solo 5 minutos. La idea de la liofilización es cocinar los alimentos, congelarlos a baja presión y, a continuación, calentarlos lentamente en una cámara de vacío para eliminar los cristales de hielo. Gracias a esta tecnología, los alimentos mantienen el 98% de su valor nutritivo, con solo el 20% de su peso original. La NASA siguió mejorando la tecnología en las décadas siguientes. En la actualidad, los alimentos liofilizados son una gran ayuda para mochileros, rescatistas y cualquiera que necesite llevar poco equipaje y, aún así, nutrirse adecuadamente. El termómetro de infrarrojos que nos permite comprobar la temperatura a distancia también se desarrolló con el apoyo de la NASA. Mide la radiación térmica emitida por el tímpano, como se mide la temperatura de las estrellas y los planetas. Cada aparato tiene una lente que enfoca la luz del objeto hacia un detector especial que convierte la radiación en una señal eléctrica y luego en temperatura que se puede ver en una pantalla. Se utiliza para muchos fines, desde controlar la temperatura de puntos calientes en sistemas mecánicos y eléctricos hasta comprobar la temperatura de los visitantes en lugares públicos. Apuesto a que no te lo esperabas. La tecnología detrás de las selfies procede de la diseñada para las cámaras de las misiones interplanetarias. En los años 90, uno de los laboratorios de la NASA presentó un minisistema de imagen ligero que no necesitaba mucha energía para tomar fotos de alta calidad desde el espacio. Esta tecnología se utiliza en las cámaras de teléfonos y computadoras. Y si nos remontamos a los años 60, encontraremos buenas pruebas de que la idea de las selfies podría pertenecer a los astronautas. Edwin Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna, se sacó algunas selfies con una cámara Hasselblad especialmente diseñada para la ocasión. Incluso utilizó la nave espacial como trípode para estabilizar la imagen e incluir su cara en ella. Recuérdalo si alguna vez te encuentras en el espacio y nadie te puede fotografiar.